Hoy nos acompaña Bruno Tombolato, del templo Shaolin, discípulo del gran maestro Xi Yang. Nació en Santa Fe, Argentina, y lleva más de 3 décadas forjando cuerpo, mente y espíritu a través del Kung Fu, que descubrió a los 8 años fascinado por las películas de Bruce Lee. Maestro del Kung Fu tradicional, hoy dirige el Shaolin Cultural Center Spain, en Madrid, y viaja cada año al templo de Songshan con sus alumnos. En su sala conviven el estruendo de una patada Jin Jan Bashi y el silencio de la ceremonia del té. El arco chino apunta al centro de la diana y al mismo tiempo al centro de uno mismo. El maestro Bruno defiende que el Kung Fu es un arte vivo, cambia la forma, nunca la raíz. Su misión es sencilla y a la vez inmensa: forjar un cuerpo fuerte, una mente clara y un corazón humilde. Porque la verdadera victoria ocurre antes de levantar el puño. Bienvenido, maestro Bruno. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para participar de este podcast. La verdad que es todo un honor poder estar aquí. Muchas gracias. Cuando alguien cruza por primera vez la puerta del Shaolin Cultural Center Spain y pregunta, además de defenderme, ¿qué me llevaré del Kung Fu Shaolin?, ¿qué le respondes? Realmente el sistema de Shaolin, sí, aparte de la defensa personal, tiene toda su parte filosófica. Entonces, yo creo que la respuesta es básicamente encontrarse uno mismo, aprender a conocerse a uno mismo y superar todo lo que crees que no puedes. O sea, para mí eso es lo fundamental en la práctica del Shaolin Kung Fu. Porque al final, o sea, el camino de vida, ¿no? En el camino de vida pues pasan muchas cosas y depende de la edad, es un tipo de Kung Fu. Entonces, cuando avanzas en el tiempo, sí, en la edad, te van dejando de interesar unas cosas y te interesan otras. Y lo último, o sea, lo que queda, lo más importante y lo que todos necesitamos es salud física y mental. Y eso es lo que deja el Shaolin Kung Fu. O sea, tú puedes dar 1000 patadas, sí, pero luego el físico va decayendo. Entonces lo que te tiene que quedar, o sea, el tesoro que tienes que guardar, es preservar tu salud física y mental. A través de la práctica de las artes marciales. Crear un cuerpo fuerte. La mente a través de la práctica de la meditación, el Qigong, ejercicios de respiración. Entonces yo creo que ese es el punto fundamental del Shaolin y lo que yo realmente pretendo cuando la gente entra por la escuela. Yo creo que el mensaje es ese. El mensaje es ese. Qué bueno. Es como decir que te enseño un camino marcial, pero te enseño también un camino interior, ¿no? Eso es. Eso es. Porque al final el camino marcial te obliga a superarte. Sí. Te obliga a romper con creencias de esto no puedo, esto no me sale, o soy demasiado mayor para hacer esto. Eso lo he escuchado así de veces. Pero luego un tiempo la gente dice, wow, es que ya tengo más flexibilidad, o tengo más resistencia, ya en vez de hacer 20 flexiones, pues ya hago 50. Claro. Entonces uno puede decir, vale, 50 flexiones. La gente más joven dice, yo me hago 100. Bueno, pero estamos hablando de que el arte marcial es un camino personal. Entonces la competencia es contra uno mismo, no contra los demás. Entonces yo por eso a veces digo, escucho, ¿no?, por ahí, pero yo puedo hacer no sé qué. Bueno, pero es tu camino. Entonces tú tienes ciertas habilidades, otros tienen otras habilidades. Qué bueno. Entonces depende de tu edad, pues tienes que te enfocas, ¿no? Te enfocas en una cosa o en otra. ¿Y tú le ayudas a decidir? Sí, O a yo descubrir. suelo aconsejar. Ah. Yo suelo aconsejar. Lo que me escuchen es diferente. Yo suelo aconsejar, sí. Y yo creo que es importante esa parte. Por ejemplo, ya yo tengo mucha gente adulta que viene a entrenar y gente de 50 años, ¿no? Alumnos de 50 años, 60 años. Y yo le digo, tú haz hasta donde puedas, yo sé hasta dónde te voy a exigir, pero siempre exijo un poco más. Pero
les acompaño en ese camino, ¿no? O sea, no quiero, o sea, no quiero que se frustren, sí, pensando, porque claro, yo le digo, mira, lo que acabo de decir antes, ¿no? Una persona de 20 años tiene unas facultades físicas y una persona de 60 tiene otras. Entonces no puedes buscar lo mismo que el de 20, tienes que buscarlo de una persona de 60 saludable. ¿Recuerdas ese momento en el que tu arte marcial dejó de ser solo una disciplina y se convirtió en tu camino de vida? Sí, 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 perfectamente, perfectamente. La verdad, esto es así, como yo comencé desde muy pequeño, prácticamente estaba integrado en mi día a día. O sea, no era, el Kung Fu se convirtió en algo en el que yo no tengo que pensar, o no tengo que exigirme, voy a entrenar. Es algo que hago a diario. Entonces, o sea, yo creo que ha sido desde pequeño, entonces al final eso es lo que me ha llevado a que sea realmente un camino de vida prácticamente, en el que no tengo que pensar. O sea, es básicamente como lavarme la cara o los dientes día a día. Entonces, para mí el Kung Fu es eso. O sea, y realmente puedo decir que se volvió también camino de vida en el momento en que empecé a enseñar también. Y que me dediqué solo a las artes marciales. Claro. Entonces ahí el camino se profundizó, pero siempre estuve muy, muy pegado a las artes marciales de Shaolin. También a la filosofía, que me gustaba mucho, ¿no? O sea, que fue como un camino natural, ¿no? Eso es. Un camino natural, no exigido, simplemente es día a día. Siempre fui muy deportista, de hecho, hacía pesa, andaba en bicicleta, nadaba, salía a correr y demás, pero el Kung Fu siempre estaba ahí. Qué bueno. Sí, sí, sí. O sea, no tenía que pensarlo, realmente. Simplemente ir, entrenar. Cuando no podía ir a entrenar a la escuela, pues entrenaba por mi cuenta. Mm. Qué bueno. Sí, sí, sí. El Es que hay, equilibrio, ¿no? sí, sí, es que hay una frase muy, muy famosa en el Kung Fu, artes marciales chinas, en general, que dice, un día de entrenamiento es un día de esfuerzo. Un día sin entrenar son 10 días perdidos. Ostras, Muy buena frase. no la había escuchado nunca. Y mira que yo soy de frases. Y esta frase es importante porque realmente te marca el fundamento del Shaolin, que es entrenar diariamente. ¿Pero qué es entrenar diariamente? No solamente la parte física, sino entrenar diariamente la meditación. O sea, porque no puede ir separado. Es algo que va Eso es. conjunto. O sea, porque desde la fundación del templo Shaolin, desde la fundación de la filosofía, desde la creación de la filosofía Zen, se habla de una práctica constante. Hay una historia muy bonita sobre eso, siempre la cuento, que es Bodhidharma, que es el fundador del Zen. Estaba en la cueva, sí, viajó de la India, llega a China, se entrevista con el emperador, no llegan a un acuerdo y pasa al otro lado del río, Yangtze, y llega a la zona del templo Shaolin. Entonces se establece en una cueva justo arriba del templo. Sí, son como 40 minutos subiendo la montaña, hoy en día, que hay escalones, antiguamente pues sería más. Y resulta que él se sienta en meditación en esta cueva y comienza a quedarse dormido. Entonces, para no quedarse dormido, hay una leyenda que dice que él arranca sus párpados con una cuchilla, corta sus párpados y los lanza fuera de la cueva. Y se dice que en el lugar donde cayeron los párpados nace una planta de té. Entonces, ¿el té qué hace? Te mantiene despierto. Y si el té te mantiene despierto, tú practicas constantemente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, desde un primer momento, esta leyenda, esta historia, te está diciendo, practicar diariamente, día a día. Me ha encantado. Es que es muy bueno, porque hay, o sea, yo creo que la diferencia fundamental del Shaolin Kung Fu con el resto de artes marciales es el trasfondo filosófico, espiritual que tiene. Pero ojo, no hay que ser budista para beneficiarse de esta filosofía. Tú puedes ser lo que quieras ser,
Esa filosofía está ahí y la puedes traer y meter y trasladar a tu vida y utilizarla como mejor. Aunque no practiques ni Shaolin, practiques cualquier otro deporte. Sí, 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 sí. Qué Tú practicabas taekwondo, tú puedes tranquilamente aplicas esa filosofía a tu vida. Por eso es una filosofía de vida, Qué bueno. que está asociada al arte marcial. Pero no necesitas ser budista, simplemente escuchas esta historia como te he contado y ya es una semilla que está dentro de ti y que te puede ayudar a decir, vale, práctica constante. Y luego la práctica constante, ya está, práctica constante, constancia, ser constante, pero no solo en la práctica, en tu vida, en lo que haces diariamente. Y eso, según Bodhidharma, la práctica constante, te lleva a la iluminación, sí, al despertar espiritual. Bueno, pero estamos hablando de que esto, si tú eres constante, tarde o temprano, el éxito llega. Entonces, eso era un fin antes, ahora la práctica constante o lo que tú hagas constante en tu vida te va a llegar al éxito. Qué bueno. Hagas lo que hagas. Entonces, eso es trasladar la filosofía hoy en día, a la vida hoy en día. De los maestros que has tenido, ¿cuál es el que más te influyó? ¿Y qué consejo o anécdota nunca se te va a olvidar de él? Bueno, a lo largo de mi vida he tenido diferentes maestros, ¿no? He tenido el maestro con los que crecí en Argentina, luego he tenido maestros de China. Aquí en España he tenido un maestro chino, ahora vive en Taiwán. Y él no sabía Kung Fu, pero tenía el Kung Fu, yo digo siempre tenía el Kung Fu de la mente. Y la verdad que todos me aportaron algo. O sea, todos me enseñaron una perspectiva diferente sobre lo mismo. Y recuerdo el día que este maestro Ming, Chuan Ming se llama, me invita, o sea, porque yo quería ser su discípulo. Entonces, yo ya llevaba años con él, de hecho estuve 10 años estudiando budismo con él. Y resulta que me invita al templo, que en Madrid había un pequeño templo, y no llega. Él no llega. No llega, no llega, no llega. Pasa media hora, 40 minutos, yo me empiezo a decir, pues claro, para mí la puntualidad en las artes marciales. Y me acuerdo que era un día de otoño, lloviznaba, ¿no? Y yo estaba dentro esperando, impaciente, y por ahí se abre la puerta y viene él con su túnica larga, con un sombrero, sus gafas, era como una película, y con un paraguas caminando. Y ni siquiera me saluda. O sea, ni siquiera me saluda. Me da el paraguas en la mano y se va, porque el templo estaba bajando una escalera. Era un bajo. Quedaba justo al lado de una agencia de viajes, ahí por Gran Vía. Y resulta que le sigo, y cuando llegamos al pie de la escalera abajo, me dice, enciende las luces. Y yo le digo, no sé dónde están. Yo llevaba ya como 8 años yendo ahí y yo no sabía cómo encender las luces. Entonces empiezo a probar y ya él se cansa y dice, mira, aprieta ahí. Entonces luego me lleva a la sala principal de meditación, donde hacíamos las ceremonias budistas y demás. Nos sentamos y bueno, empezamos un poco a hablar sobre lo que es la relación maestro-discípulo desde el punto de vista de la ética confuciana, desde el punto de vista budista. Entonces, la ventaja es que él, si bien, bueno, en aquella época yo no dominaba tanto el chino, hoy puedo hablar un poco, bastante más, pero tenía la suerte que él hablaba español. Hablaba español, no perfecto, pero hablaba español y nos podíamos entender perfectamente. Y entonces me dice que me empieza a hablar de esto, lo otro y tal. Bueno, lo voy a hacer un poco más corto. Finalmente, después de estar hablando, no sé, como una hora o más, me termina diciendo que bueno, que ahora ya me aceptaba como su alumno, como su discípulo, y que este templo era mi casa.
Y me dice, y como este templo es tu casa, tienes que saber dónde están los interruptores de la luz, me dice. O sea, él siempre buscaba algo para, o sea, me enseñaba con la contra, ¿sabes? O sea, con cosas así, era muy, muy práctico. Eso es algo que caracteriza mucho a los maestros Zen, maestros del Chan. El Chan se escribe Chan en China y Zen es en Japón, ¿no? Pero lo conocemos más como el Zen. Entonces, fue algo muy, muy gracioso. Y me dijo, y luego me dice, y el discípulo siempre espera al maestro, no al revés. Qué bueno, Por eso llegó más tarde. qué bueno, maestro, sí, señor. Entonces me dice, Estaba leccionando, ¿no? sí, siempre que nos veíamos, me daba una lección. De hecho, hay otra, la cuento rápidamente. Me invita, él vivía en Getafe él, y luego se trasladaba al templo aquí en Madrid y luego en Barcelona tenían otra sede. Y resulta que me invita a Getafe, entonces bueno, voy a verle porque eran los últimos días que estaba, yo quería verle, que tenía preguntas para hacerle y demás. Entonces, llego ahí y bueno, ya andaba en mi cabeza, tenía la idea de ser monje en aquel entonces. Estoy hablando igual, no sé, 20 años atrás o un poco menos, no sé. Y resulta que, entonces nos estamos sentados tomando el té, tomando un té así tranquilamente, y me dice, ¿ves ese cuadro que está ahí? Y yo le digo, sí, sí, sí. Me dice, ¿qué te parece? Y yo, bueno, Shifu, le digo, Shifu es maestro, ¿no? Sí, sí. Pero Shifu, no entiendo de arte, no sé. Me digo, bueno, está bien. Me dice, acércate, me dice, ¿y ahora qué te parece? Le digo, bueno, yo por decir algo, ¿no? Aquí tiene no sé qué, aquí no sé cuánto. Y me dijo, en la vida de monje, dice, vas a encontrar los mismos o diferentes problemas a los que puedes tener ahora. O sea, de lejos idealizamos todo, pero cuando nos acercamos, vemos que no es perfecto. O sea, cuando estamos ahí ya vemos que no es perfecto. Entonces, él con esto me quiso decir, porque hay mucha gente, y de hecho él lo sabe obviamente porque conoce mucha gente, que piensa que irse a la montaña o irse a no sé dónde, me voy al campo, me voy a no sé qué, o a la montaña, me alejo de todo, va a solucionar tus problemas. Y eso no es la solución. Porque donde vayas te vas a encontrar con los mismos o con diferentes problemas. Entonces lo primero que tienes que solucionar es lo que hay dentro de ti. Eso. Y a partir de ahí se soluciona el resto. Y esta es otra enseñanza que me dejó él. Qué bueno, Sí. buenísimo. Madre mía. Y claro, te están todo el día, ¿no? Dándole. Claro. Es que yo básicamente, o sea, es que mi maestro de Kung Fu ahora también es monje. O sea, el maestro Xi Yang, y aparece uno de los maestros más famosos de Kung Fu de China, pues también es monje ordenado. O sea, no es solamente maestro de Kung Fu. O sea, primero es monje y luego es maestro de Kung Fu. El otro maestro, el maestro Ming, con el que estuve aquí en Madrid practicando budismo, él no sabía Kung Fu, pero como te decía antes, es el Kung Fu de la mente, es el Kung Fu de la sabiduría. La forma en la que él me enseñaba, aparte me ayudó mucho porque fueron los primeros años en los que yo llegué a Madrid a vivir. Entonces fue una guía muy importante para mí, fue una persona muy relevante, ¿no? en mi crecimiento, ¿no? Como persona, Sí, porque yo tenía 20 y pico de años. Wow. Ah. Madre mía, estamos ahí. Sí. Entonces, y aparte, si yo tenía un problema, él me escuchaba, me aconsejaba. Fue muy importante. ¿Qué valores te ha entregado el estilo Shaolin que nunca encontraste del todo en otras artes de lucha? Bueno, eso es una pregunta un poco difícil porque tampoco he practicado otras disciplinas. Entonces, me resultaría un poco difícil contestarlo desde esa perspectiva, pero hay dos valores, bueno, dos valores. Hay dos palabras que me dejó mi maestro, que eran paciencia y confianza. Paciencia porque todo llega.
y también hay que tener paciencia en el aprendizaje. O sea, no se puede todo de una vez, porque ciertas cosas dentro del entrenamiento requieren su maduración, o sea, se requiere la experiencia y en base a la experiencia vuelves atrás, tienes un análisis para poder continuar. Y luego paciencia, porque obviamente, como decía antes, todo lleva su tiempo, pero todo llega. Confianza en, en tu maestro y en ti mismo. Y la confianza de que todo llega. O sea, que todo está unido. Sí, todo está unido, todo está unido. Qué bueno. Sí, todo está unido. Y yo creo que estas dos palabras son fundamentales. O sea, y usualmente yo suelo también hablar de esto con mis alumnos en la escuela. Son dos valores principales que tenéis. Sí. Qué bueno. Sí, sí, porque hay personas que vienen a practicar, alumnos que vienen a practicar y quieren ir muy deprisa. Ya. Entonces, el Kung Fu es un arte que lleva tiempo. Entender ciertas cosas. A ver, si luego solo quieres la parte de golpe y demás, pues eso es más inmediato. Pero dominar unas buenas técnicas requiere tiempo también. Entonces tienes que confiar no solo en ti, sino en tu maestro, que es tu guía, ¿no? Es la persona que te está guiando. Sí. Y si podemos también, un poco volviendo a la pregunta, yo creo que aquí hay un punto interesante. Porque el Shaolin todavía, sí, y va a ser, yo creo, así por siempre, preserva la relación maestro-discípulo. Mientras que en el Wushu deportivo es entrenador-atleta. Y ahí ya ahí puedo responder, con eso puedo responder de la pregunta. Qué bueno. De la diferencia. Sí. ¿Por qué hay? Porque el Shaolin, como hablamos antes, es un camino de vida. No es solo deporte. El deporte. Entonces, en China se diferencia entrenador, atleta. Pero si tú te mueves en los círculos del Kung Fu tradicional, tienes maestro, discípulo, en donde la relación es mucho más profunda. Entiendo. No es lo mismo un profesor de boxeo que un maestro. Claro. Que te va a enseñar no solo las técnicas, sino que te va a abrir la mente. Eso es. Y de hecho, hablando con mi maestro hace unos años, porque yo le pregunté, obviamente, si podía practicar si no le importaba que yo practique con otros maestros. Entonces él me dijo algo muy interesante. Me dice, entrenadores hay muchos, Shifu hay uno solo. O sea, con eso me dijo, sí, puedes ir. Pero también me dijo, los entrenadores entrenan tu cuerpo, te entrenan, pero el maestro es el que te enseña el Kung Fu. Qué bueno. Que no es lo mismo. Qué bueno. El Kung Fu es la habilidad, es más profundo que entrenar. Qué bueno. Y no sé cómo será ahora, pero antes sí que el maestro elegía al discípulo, ¿no? Sigue siendo igual. Sigue siendo igual, ¿no? Sí. Justo ayer lo hablaba con unos alumnos y el maestro te elige como discípulo. Tú lo puedes proponer, pero realmente el que va a decir, el que tiene la última palabra y el que te va a aceptar, obviamente es él. Qué bueno. Y te elige. Eso en otras artes marciales no es habitual tampoco. Claro. Y menos porque sabes que han evolucionado hacia la modernidad, ¿no? Claro. Entonces, los valores y las enseñanzas ancestrales, pues no que quedan de lado, pero ya van teniendo menos fuerza. Claro, pero Bueno, claro, sí. Pero eso, por ejemplo, este es otro tema. Por ejemplo, en mi escuela tenemos nuestro altar, tenemos nuestra referencia, está la imagen del maestro, de mi maestro, y esa es la referencia que se tenía antiguamente, que es el linaje, ¿no? Tú entras a un sitio y todavía las artes marciales tradicionales preservan eso. Pero como hay una mentalidad tan individualista que se ha ido gestando estas últimas décadas, si queremos llamarlo, o bueno, yo aprendo por aquí, aprendo de aquí por ahí, no sé qué, o no voy a perder el tiempo con esto, tal, pues obviamente
y también muchos cierres de escuelas también. Entonces, muchas clases pues se dan en gimnasio. En gimnasio no puedes tener un altar, no puedes tener tal. Pues se ha ido un poco como diluyendo esa parte. Pero para mí esa parte es esencial, porque eso te marca, o sea, igual tú empiezas a practicar el Kung Fu y tal vez al principio no te importa de dónde viene este Kung Fu. Pero en 2 años, cuando ya estás más metido, quieres saber de dónde viene. Quieres saber el linaje. ¿Por qué? Porque no quieres perder el tiempo. Qué bueno. O sea, un linaje te asegura que no vas a perder el tiempo. O sea, que sabes de dónde viene, o sea, de dónde viene lo que estás aprendiendo, y que el maestro, o sea, el maestro del maestro, si sigue vivo, sigue entrenando, tu maestro sigue entrenando y siguen evolucionando, entonces te pueden brindar conocimientos Qué bueno. muy importante ese punto. Porque es verdad que se está perdiendo y bueno, es una pena. Pero para mí, desde mi punto de vista y en mi centro y con mis alumnos, pues intentamos obviamente esto es mantenerlo y siempre. O sea, el linaje es importante. Es admirable, ¿eh? Es admirable que artes marciales antiguas sigan hoy en día siendo tan reales, tan originales y tan clásicas, ¿no? Y que no hayan cambiado tanto con el Claro. tiempo. O sea, es Sí, de tener en valor. sí, sí, ¿no? Y aparte también porque, ojo, las cosas no solo cambian en Occidente, también están cambiando en China. Ujú. Y ya ha habido varios maestros que han venido de China, porque yo suelo organizar bastantes eventos como maestros de Kung Fu tradicional, que puede ser vienen a enseñar un arma en particular o técnicas. Y ellos dicen, tenéis más Kung Fu tradicional aquí que nosotros allí. Pero esto, ¿sabes por qué es? Esto es así. Los programas de Kung Fu en China están hechos para niños. Y hasta los 18 años. Luego de ahí, en las escuelas de artes marciales, ¿sí? Hablo de una parte. Después de ahí, la mayoría pasa o a ser policía, militar, guardaespaldas, o sea, o actores de cine. O sea, es un poco la salida que se ofrece en general, ¿vale? Hay más cosas, ¿vale? Pero cuando se entrenan en estas academias grandes de artes marciales. Pero ¿qué pasa? Hay un grueso o sea, hay una edad que la gente no practica, porque obviamente tienen que trabajar, dedican el tiempo a otras cosas. Entonces los maestros en China me decían que ellos notan una gran falta de gente entre los 20 hasta los 40 y pico de años, que aparte es la edad más importante si practicas artes marciales, porque dice, no tenemos gente pensante, o sea, no tenemos gente que piense o que pueda seguir desarrollando el arte marcial, porque ya cuando quieren retomar, ya han perdido las habilidades, porque han dejado de practicar más de 20 años. Entonces dice, no tenemos gente buena después de los 50 años, obviamente, porque... Pero esto no lo digo yo, esto lo dicen maestros de China Qué fuerte. que ven ese mismo problema. Y luego obviamente también que el gobierno promueve más el wushu deportivo que la parte tradicional. Aunque ahora los últimos años hay como una gran apreciación por las artes marciales tradicionales, pero es verdad que le dan más importancia al deportivo, al wushu deportivo. Sí, que carece... No, bueno, sí, Sanda es la modalidad deportiva de combate y el wushu deportivo es la parte de formas. Ah, vale, vale. Claro, todo eso carece de defensa personal y de la parte como más tradicional. Ya. Y ahí es donde se usa lo de entrenador, atleta, luego en la parte de Shaolin o otros estilos tradicionales de China, pues se usa también, se usa Shifu y discípulo, o sea, maestro y discípulo. Como Qigong, ¿no? Sí, bueno, el Qigong es un tipo de práctica que es muy similar al yoga, ¿sí? Podemos llamarle el yoga de China, que es común a todas las artes. Ah, vale. O sea, cada una tiene su Qigong. Si tuvieras que resumir la esencia de Shaolin en una sola frase que pudiera tatuarse a alguien, ¿cuál sería? Ya la tengo.
Entrena sin descanso los días más fríos de invierno y los días más calurosos de verano. El entrenamiento duro y la perseverancia son la forma de obtener el verdadero Kung Fu. Perfecto. Volvemos un poco a lo de antes, la constancia, la práctica. Es otra frase de Kung Fu, que se usa mucho. ¿Sí? No sé si la he dicho muy correctamente, pero es: entrena sin descanso en los días más fríos de invierno, en los más calurosos de verano. El entrenamiento duro, o sea, se refiere a entrenar asiduamente, y la perseverancia son la forma de aprender el verdadero Kung Fu. Muy buena, me encanta. Es Me la genial. apunto. Genial. Cuéntanos una experiencia que transformó para siempre tu forma de enseñar. Ha habido tres puntos muy importantes en mi práctica. Sí, o sea, fue una experiencia que me transformó, o sea, me transformó personalmente a mí. La primera fue la meditación, y la segunda, y yo creo que fue la más importante, me voy a centrar en esta, fue aprender a respirar. Durante años yo decía, ¿por qué no tengo fuerza cuando golpeo? ¿Por qué no puedo? O sea, sentía que cuando me movía, cuando hacía Kung Fu, cuando entrenaba, era rápido, tenía fuerza, pero me faltaba algo. No sentía esa fuerza interna. Sí, no sentía. Es que es un poco difícil de explicar, sobre todo para alguien que hace igual deportes de contacto, hablar de estas cosas, de estos temas es un poco complicado. Pero era como que me faltaba algo cuando me movía. O sea, era como que no sabía si cuando golpeaba tenía que soltar el aire, o cuando golpeaba inspiraba, o sea, no entendía el proceso de respiración. O sea, para nada. Y todavía no había encontrado a nadie que me explique. Sin embargo, llegué a una escuela en China en donde me tuvieron prácticamente 3 semanas con 2 o 3 posturas, solo practicando la respiración abdominal. Qué bueno. Y luego, obviamente, la última semana, que fue el mes completo, pues ya me avanzaron con otra serie de movimientos, y puedo decir que ahí aprendí a respirar. Porque era tema de Qigong, pero también Kung Fu. O sea, estaba junto, porque realmente va de la mano, estas cosas van de la mano. Y ahí aprendí a respirar. Y antes de irme, le dije al maestro, le digo, porque al principio yo estaba con un colega ahí practicando, y estábamos un poco molestos porque los dos teníamos mucha experiencia en Kung Fu, no sé qué, que está aquí también la paciencia y la confianza. Esto es importante. Y sobre todo mi amigo estaba un poco ahí más molesto que yo. Yo en esa época ya tenía un poco más de... pero al final me acerqué al maestro antes de irme, y le dije, quiero agradecerte porque las enseñanzas que me has dado, o sea, son para toda la vida. O sea, es algo para toda la vida. No es algo superfluo, ¿sí?, que se queda en el aire. No es una técnica que la practicas durante un mes y luego la dejas y pasas a otra cosa. No, esto es algo que si lo practicas a diario o asiduamente, y lo que me dejó, o sea, es para toda la vida. O sea, es que mi práctica cambió, y ahora es como yo siempre le digo a mis alumnos, gracias a todas esas experiencias que yo he tenido en las artes marciales chinas, yo os puedo acortar el camino. No tenéis que esperar 30 años, como tuve que esperar yo, más o menos, para aprender a respirar. Qué bueno. Y el tema de la respiración es, ¿te refieres a respiración, imagino, en la práctica del Kung Fu o también en la vida en general? No, la vida, en general. Sí. Sí. Es una forma de respirar que tú puedes trasladarla a diferentes momentos del día. Es como tener una conciencia plena en la respiración durante el día. Qué fuerte. Mm. Conciencia de respiración. Sí. Entonces, esto yo lo suelo practicar, pues, por ejemplo, voy en el metro, estoy de pie y ya busco practicar la respiración abdominal, mantenerme enfocado, con la mente serena. Qué bueno.
Y ya de tanto practicarlo ya casi te sale solo. Es natural, ya no hay que pensar. Es como la meditación. Por ejemplo, meditación. He hecho meditación tantos años, o sea, durante tanto tiempo, que simplemente cierro los ojos y hago... Vas Y ya estoy meditando. Sí, 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 sí. No necesito forzarme. no necesitas cuenta regresiva, no No, necesitas no, nada. nada. Qué Nada, fuerte, nada, nada. Ah. qué bueno. Pero porque ya es algo integrado, que es, volviendo un poco al principio de lo que hablamos, pues es como mi día a día. Qué bueno. Piensa que estoy de lunes a domingo practicando y entrenando cosas y siempre estoy ahí. Aparte como escribo también y hago otras cosas, pues estoy investigando y todo el tiempo esto me ayuda también, ¿no? a avanzar. Cuando la gente oye Shaolin, ¿qué crees que piensan? ¿Y cuál es la realidad? Pues cuando la gente escucha Shaolin, yo creo que la gente piensa, o sea, se imagina directamente a monjes volando o saltando o acrobacias. Yo creo que es lo primero que se ve, o sea, que uno interpreta. Pero, pero eso es una parte, una parte. Lo que es realmente el Shaolin tradicional y que te puedo asegurar que prácticamente no queda mucho, es ese Shaolin que viene de los estilos militares, que ha integrado en su historia la filosofía del Zen. Porque claro, estamos hablando de que antiguamente, incluso hasta el año 30 y pico, en 1930 y pico, el Templo Shaolin tenía su propia unidad militar. Y no iban con palos o con tal. O sea, estamos hablando de gente con fusiles y ropa militar. Con el tiempo, obviamente, y con los tiempos de paz, ya cuando llega todo cambia, ya no se necesita ese destacamento militar. Y entonces ya se empieza a practicar las artes marciales de una manera más lúdica. Y ya comienza la idea de la preservación de la salud a fomentarse, ¿no? Aunque ya en ciertos círculos antiguamente, pues obviamente ya estaba esto presente. Pero es como que ya se empieza a integrar un poco más. Y ahí nace la idea que se llama Chan Wu Yi. Chan Wu Yi. Ese es el Shaolin hoy en día, ¿no? Tradicional. El Chan es la meditación. Wu es artes marciales. Y Yi es la medicina. Pero no es solo medicina, no se refiere solamente a la medicina tradicional china. O sea, se refiere a que tienes que mantener una dieta adecuada para tu salud. Ahí entra, por ejemplo, toda la parte de automasaje, todo lo que son preservación de la salud desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Entonces esto es para mí el Shaolin es esto, es los tres tesoros de Shaolin que se llama Chan Wu Yi. El Chan, que es el Zen, protege tu mente. Wu, que es artes marciales, fortalecen tu cuerpo y protegen tu cuerpo. Te enseña a protegerte, pero también protege. Construye un cuerpo fuerte. Y Yi, que es la medicina tradicional china, preventiva, a través de una buena alimentación, un estilo de vida sano, previenes las enfermedades y demás y cultivas un cuerpo sano. O sea, que ahí tienes la parte de cuerpo, o sea, la mente, el cuerpo y la parte interna, y luego está la parte espiritual que está el Chan, que es el Chan. La mente también es el Zen, ¿no? Es la filosofía del Zen que está integrada. Pero es importante porque la meditación protege tu mente. Entonces, como proteges la mente, proteges tu cuerpo y te proteges internamente a través de una dieta saludable y hábitos saludables. Y para mí eso es. Lo demás es superfluo. Todas las acrobacias, todo esto es más del wushu moderno, que se ha incorporado en todos los ámbitos de las artes marciales en general. Entonces, llama la atención, es bonito, es un buen llamamiento, pero detrás de eso, o sea, podemos decir que eso es como la puerta de entrada. Vale. Y luego te encuentras con lo demás. Con todo esto. Con todo esto. Con todo esto.
Qué Y bueno. yo creo que ese es el verdadero tesoro. Ese es el verdadero tesoro detrás de las artes marciales de Shaolin. O sea, Shaolin es un multisistema y luego a partir de ahí tú tienes como diferentes ramas a las que te puedes ir enfocando. Mm. Pero bueno, hay todo un sistema detrás. O sea, hay todo un sistema detrás que es el que hay que estudiar, entrenar y luego a partir de ahí ya dices, bueno, pues me quedo un poco más con esto, me gusta más esto. O la gente que, por ejemplo, hace solo competición, pues solo hacen formas. Claro. Pero luego está el kung fu tradicional, luego está el sanda, pero que el sanda es la modalidad deportiva del kung fu en general, que no tiene que ver con la defensa personal. O sea, sí, se usa, pero es deportivo. La defensa personal del kung fu eso es defensa personal. Qué bueno. Es como en el taekwondo los punces y el Ujú. combate, ¿no? Claro, Puedes decantarte por el que quieras, tú eliges, ¿no? eso es, eso es. O hacer Y todo un poquito. sí, tal cual, tal cual. Entonces luego, por ejemplo, las formas, pues hay cientos y cientos de formas. Pues claro, al ser un sistema tan antiguo, pues hay catalogadas unas 708 formas, Madre. incluido mano vacía, armas, formas de a dos con armas, y luego hay 72 técnicas especiales de Kung Fu que se divide 36-36, 36 de entrenamiento externo y 36 de entrenamiento interno. O sea, es bastante, y luego sumando también técnicas de Ching Na, que es agarre y control del oponente, que es lo que sería defensa personal policial, que el Templo Shaolin tiene bastante porque, bueno, fue muy influido también por los sistemas militares. Qué bueno. Mm. Madre mía, es O sea completito. que es muy diferente a lo que la gente conoce y piensa, Ujú. y a lo que se ve por ahí. O sea, realmente, realmente, porque lo que se ve por ahí es el espectáculo, es la forma, es lo que llama la atención. Pero eso es otra parte, diferente, muy diferente. Estupendo, estupendo. Has estudiado Qigong, Tai Chi, arquería y esgrima china. ¿Qué ventaja concreta aporta este bagaje multidisciplinar a la eficacia de tu Kung Fu? Mi premisa principal es enseñar lo que sirve, lo que no sirve, fuera. Las hechas. Sí. Muy bueno. No quiero, o sea, yo no quiero en ningún momento que mis alumnos pierdan el tiempo. O sea, quiero que aprendan, que tengan lo mejor. O sea, lo mejor de Kung Fu tradicional, lo que sirve, mira, esto es así, 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 esto es así. Y aparte es que, bueno, no es como que lo digo yo, sino que tengo muchos, o sea, bastantes maestros detrás con los que me relaciono habitualmente, con los que hemos desarrollado programas, hemos hecho cosas y entonces esto también me aporta mucho. También hay mucho de mí, ¿no? Obviamente, porque es mi escuela, ¿no? Y llevo todo. Pero está todo basado también en mis estudios previos y bueno, y toda esta gente, ¿no? que son grandes, grandes maestros en China, Qué en bueno. sus materias. Sí, es un poco eso. Durante todos estos años y todos los viajes a China que he hecho, básicamente ha sido intentar encontrar la fuente, la raíz. Y, y- y la verdad que de verdad, yo puedo considerar que he tenido mucha suerte. O no sé si es decir suerte, pero bueno, que he pisado justo donde tenía que... He transitado justo donde tenía que transitar. Sí, 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 sí. Sí, sí, porque realmente he encontrado joyas del Kung Fu. Mm. ¿Sabes quién decía esto mucho también? Lo que sirve, de lo que no sirve, lo desecho. Bruce Lee. Ah, mira, Bruce Lee lo decía mucho. mira. Era una de sus premisas. Sí, 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 bueno, para mí también, para mí es súper importante. Súper importante. O sea, para mí es importante, como decía, no perder el tiempo, ahorrar el tiempo a mis alumnos y que aprendan cosas que les sirvan y que les aporten una transformación. ¿Qué es lo que nunca debería enseñar un maestro de Kung Fu? Eh, yo creo que a ser agresivo. Ah, la agresividad desbordada. Mm. Porque el Kung Fu, esto es muy interesante. Aquí vamos a hablar un poco de tema esotérico de Kung Fu. El Kung Fu, una persona que practica Kung Fu, con el tiempo tiene como dos caras.
Está la persona tranquila, o sea, la persona como ahora estamos charlando, y está el tornado que se desata cuando empieza a practicar Kung Fu. Cuando una persona practica Kung Fu, esto lo puedes, igual tal vez después de esta charla, puedes observar en internet algunos maestros, claro, y si quieres te comparto, la mirada cambia, la gesticulación cambia, la forma de moverse cambia, es como si se despertase algo dentro de ti, El guerrero interior. el guerrero interior. Ujú. Ah. Eso lo he escuchado mucho, de que ten cuidado con la ira del hombre bueno, ¿no? Sí, Porque cuando se desata, sí, 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 sí. Y el Kung Fu te enseña a nivelar eso, es yin y yang. Por ejemplo, hay un arma muy famosa del Kung Fu que se llama Quan Tao, que viene de Quan Kun, que es el dios de la guerra. Es esa alabarda que tiene es una cuchilla grande. Me gusta muchísimo usar eso. Y en la forma, cuando uno la hace, hay una forma, ¿no? La forma, uno la hace, es como que por los movimientos, lo que pasa es que no puedo hacerlo aquí, ¿no? Pero por los movimientos es como si Quan Kun baja y entra en tu cuerpo. Y cuando termina la forma, hay una serie de movimientos que es como si ya Quan Kun deja el cuerpo. Y esto es un poco la parte esotérica que te digo, en donde, porque en el budismo hay diferentes deidades, y hay guerreros, y hay deidades protectoras. Ahí está el Shinkan. Sí, Shinkan es un guerrero poderoso, sí, del budismo, que es uno de los encargados de proteger el Dharma, sí, las enseñanzas de Buda, ¿no? También el Shinkan representa un tipo de diamante, sí, también hay un sutra, sí, que es Shinkan, y representa el diamante porque el diamante se dice que es indestructible, entonces representa, o sea, habla de la indestructibilidad, no sé si está bien dicho, del Dharma, de las enseñanzas de Buda. Es la naturaleza indestructible de las enseñanzas de Buda, representa esto. Bueno, entonces, todas estas deidades, cuando uno practica, juega con eso. Es como que es que esto suena muy raro, yo sé, hay gente... no, Pero yo lo entiendo uno perfectamente. es como que las invoca, Ujú. ¿sí? Utilizas cada una en su momento a tu conveniencia. Sí, eso es. Qué bueno. Eso es un poco el trabajo de la mente, ¿no? Entonces, es eso, es como dice aquí el camino del guerrero, el guerrero interior, ¿no? Es despertar ese guerrero interior, pero cuando haces esto es como si esa deidad entra en el cuerpo. Termina, pues se va y ya está, tranquilo. Qué bueno. Sí, sí, hay gente que yo he visto practicar, o sea, básicamente, incluso me lo dicen mis propios alumnos, dice, es que te transformas cuando practicas Kung Fu, no eres tú. O sea, se ve otra mirada, se ve... Y es un poco eso, ¿no? Dice, el Kung Fu dice... El Kung Fu tiene 6 artes, se llama Liu, son 6 artes. Entonces habla de la forma de moverse. Sí, por ejemplo, la cabeza se dice como tigre viejo, ¿no? Por la forma de mover la cabeza, a la forma de esquiva. Los hombros como oso, hombros pesados. Las manos son garras como águila. Cintura de serpiente o dragón. Qué bueno. Pasos como gallo, por la agilidad. Esto es de Kung Fu tradicional. Y luego dice, el grito como un trueno. ¿Has visto los guerreros antiguos siempre cuando iban gritaban o cantaban algo para ahuyentar o para que los oponentes tengan miedo, ¿no? O sea, se aterroricen, intimidar. Pero hay otra cosa que dice que de los ojos tienen que salir rayos. O sea, cuando uno entrena es como cambia la mirada, los ojos cambian, la mirada cambia, ¿no? Entonces, bueno, hay un libro muy famoso de Funakoshi, que es Mi Camino se llama, y ahí habla de una pelea que ganó, no recuerdo si fue él o un maestro suyo, solo con la mirada. Entonces es un poco... Me encanta. Es totalmente cierto. Bueno, hoy en día se ve en las artes, bueno, en las artes marciales mixtas, Sí, en la MMA, se ve todo el rato. eso es. Quien mantiene la mirada y quien lanza la mirada de guerrero, pues ya tiene la primera victoria. Sí, Ya está ganando casi el combate. sí, sí. Y Sí, fíjate sí. que no han entrado en pelea física, pero esa pelea mental, psicológica de miradas, esa lucha de miradas, es Tal cual, potente, ¿eh? tal cual, tal cual. Y las MMA son una expresión
de las artes marciales tradicionales. O sea, hay tanta gente en China de Kung Fu en las MMA porque pueden utilizar lo que no se puede utilizar en el otro combate deportivo. El Kung Fu tiene codo, rodilla, luxaciones, proyecciones y, claro, muchas escuelas de Kung Fu incluso ahora ya tienen sus jaulas de MMA y entrenadores de MMA en las escuelas de Kung Fu. O sea, que no solo practican las formas y el Sanda, sino que también tienen su sección de grappling, MMA y la lucha china, que es el Shuai Chao. Qué bueno. Entonces, cada vez, o sea, el MMA está triunfando mucho en China porque se ha descubierto que a través de la práctica del Kung Fu tradicional, no el tipo baile, ¿vale? De Kung Fu tradicional, pues que ya se tienen todas las herramientas para poder pasar a ese punto. Qué bueno. Y eso es lo que... Sí. De hecho, la guardia de McGregor es la guardia de Kung Fu. Esta guardia así... Depende de la distancia, ¿no? Pero, y la postura, y la postura baja y demás, eso es de Kung Fu de Shaolin. Qué fuerte. Claro. Y hay muchas técnicas que se ven, que se hacen en MMA, que son movimientos tradicionales de Shaolin. O sea, es que es increíble. Lo que pasa es que, claro, eso no se muestra porque la mayoría, el 90% de la gente que practica Shaolin se dedica a competir en formas. Claro. Y no hay nadie visiblemente aquí, ¿no? O sea, me refiero en Occidente, que esté practicando, que se vuelque al MMA y que meta el Kung Fu y tal, pero en China sí que lo hay. Ya lo hay, o sea, hace años que lo hay. Qué bueno. Y ahí han encontrado un camino bastante interesante. Entonces están los que hacen el Sanda, que es el combate deportivo del Kung Fu, y están los que se van a MMA. Qué bueno. Estaba casi de moda, ¿no? Sí, claro, porque han encontrado una forma de expresar su arte marcial que en otros casos no se puede. Claro. Porque ¿dónde aplicas las técnicas de codo, las luxaciones, someter al oponente en el suelo? Es que no había. Es que no había. ¿Por qué? Porque el Sanda pues proyecta, se cae en el suelo, pues ya está, ahí se para. Ya. Pero esto es más completo. Es el paso lógico que había que dar. Claro. Sí. Para mí sí. Hay mucha gente de arte marcial tradicional que dice, el MMA no sé qué. Yo lo veo... A ver, es verdad, es violento, hay sangre, tal, pero es la expresión de cómo usarías... A ver, es verdad que sigue siendo deporte, pero cómo usarías las artes marciales en general. Los monjes hablan de ojo que ve antes de la tormenta. ¿Cómo entrenas esta anticipación en tus alumnos para que la mente golpee antes que el puño? Yo creo que eso llega con el tiempo de práctica. Esa intuición, esa forma, eso que puedes prever las cosas antes de que pasen, eso llega con la práctica. Y depende mucho también de del tipo de la persona. Entonces, yo creo que no hay un método para eso. Simplemente eso llega cuando empiezas a conocer más la gente, te haces más observador. O sea, porque el arte marcial te enseña también a ser observador, a observar la gente. O sea, el hecho de estar haciendo un sparring o ya mismo practicar arte marcial o ya practicar una forma hace que tú tomes conciencia del espacio, de lo que te rodea, ¿sí? Y ya luego si practicas sparring, pues también obviamente tienes que tener un poco conciencia de lo que hay a tu alrededor, estudias la persona, cómo se mueve, qué está mirando, qué no sé qué. Entonces un poco, al final yo creo que el arte marcial en sí ya te lleva por ese camino a ser más previsor con ciertas cosas y a ver dónde está el problema. En tu sala coinciden buscadores espirituales, atletas y atletas de alto rendimiento. ¿Qué te ha enseñado esta mezcla sobre el ego y la humildad? Voy a contar otra historia, Sí. que es sobre el ego. Bodhidharma, el primer discípulo de Bodhidharma se llamaba Hui Ke. Y lo voy a hacer un poco más corto, ¿vale? Pero bueno, Hui Ke fue el discípulo que cortó su brazo para ser aceptado como discípulo. Se dice que Hui Ke siguió a Bodhidharma hasta la cueva donde estaba meditando, justo arriba del templo Shaolin. Y en esa época nevaba, era época de invierno, neva mucho, estaba en la montaña nevada, y Bodhidharma ni siquiera le hizo caso. Sí, y estaba Bodhidharma dentro de la cueva. Entonces Hui Ke decide arrodillarse y esperar hasta que Bodhidharma le acepte como alumno.
¿sí? Pasa la noche y cuando el otro día sale Bodhidharma de la cueva, Huike está con la nieve a la cintura, esperando así, de rodillas, frente a la cueva. Entonces, bueno, hay como dos historias, ¿no? Una dice que Bodhidharma le dijo, el día que caiga nieve roja, te voy a aceptar como discípulo. Entonces Huike, sin dudarlo, cogió una cuchilla de estas para rasurar y se cortó su brazo a esta altura. Cogió la nieve y la tiró hacia arriba. La nieve con sangre, ¿no? Sí, La sí, tiró sí. hacia arriba. Entonces ahí Bodhidharma vio en Huike que realmente, desde lo profundo de su corazón, estaba dispuesto a recibir el camino, las enseñanzas del despertar espiritual, la iluminación, ¿vale? Se llama así. No me gusta usar mucho iluminación porque uno piensa en focos o en cosas, pero prefiero el despertar, ¿no? El despertar de la conciencia. Entonces, Huike aquí no solamente, o sea, él renuncia a, o sea, es una renuncia a tu propio yo, a tu cuerpo, a algo que tiene mucho valor, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Bodhidharma lo acepta como discípulo. Pero ahora esto es la historia. Cuando nosotros, nosotros en la escuela, antes de entrar a la sala, saludamos así. Una mano y la otra va en la cintura. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a entrar en la sala, estás dispuesto a abandonar tu ego y aceptar las enseñanzas. Esto, saludar con una mano, hace referencia a Huike, que cortó su brazo. Qué bueno. Entonces, tú cuando entras y cuando sales de la sala, te despides así. Y eso quiere decir que tú cuando entras, estás dispuesto, o sea, vacías tu vaso, como decía Bruce Lee, vacías tu vaso para que se pueda llenar. Qué buena historia y qué buen símil, ¿no? Sí, Del vacío del ego para poder aceptar la eso iluminación es. o las enseñanzas. Eso es. Sí, no tiene por qué ser la iluminación, ¿no? Pero me refiero, Sí, sí, vas sí. a una clase y tienes que ser, da igual quién seas y tal, tienes que ser lo más humilde posible para realmente poder aprender. Claro. O sea, si tú ya empiezas, no, porque yo he hecho esto, porque yo sé esto, no, vacía, porque de lo contrario no vas a poder aprovechar. Yo, por ejemplo, todos los años que voy a China, yo sigo aprendiendo, sigo entrenando y yo me considero un alumno más. O sea, no voy diciendo soy tal, mi experiencia, no, yo estoy ahí, Qué bueno. practico y me embarro como todo el mundo y si hay lo que hay que hacer, lo hago. Qué bueno. Entonces, yo creo que pasa por ahí un poco. Entonces, desde el momento uno que tú entras a practicar Kung Fu, Shaolin, ya estás abandonando tu ego. Qué bueno. Muy bueno. ¿Y la segunda historia? La segunda historia es que entablan un diálogo entre ellos y es ahí cuando él decide cortar su brazo. Entonces, como Bodhidharma le dice, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? La primera más, La más primera, emocionante. la primera tiene su aura de... Sí. Sí. De hecho, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿O qué has sacrificado? No, ¿qué has sacrificado para llegar hasta aquí? Eso me lo dijo mi maestro. Una charla que tuvimos. Buah, y fue como una regresión, ¿eh? Porque él se ríe y siempre dice, ¿qué hace un argentino viviendo en España, casado con una china y enseñando Kung Fu? Entonces él se ríe con eso. Y le causa mucha emoción, entonces siempre bromea. Qué bueno. Entonces, estando yo en China, en el templo, estábamos sentados tomando té, me dice, ¿qué has sacrificado para llegar hasta aquí? Son esas preguntas que te sueltan y dices, Sí, cuidado. ¡guau! No, te llega al corazón, ¿sabes? Porque al final miras atrás y todo el camino que uno ha hecho, el esfuerzo, viajar a China no es económico, o sea, y yo a veces voy hasta 2 veces al año, entonces es un esfuerzo y obviamente tengo familia, tengo otras obligaciones y es como tienes que dejar
para perseguir tus sueños. O sea, tienes que soltar unas cosas para perseguir tus sueños, ¿no? Y es un poco esa perseverancia, esa constancia, la paciencia, la confianza, lo que hablábamos antes, que creo que a mí es lo que me motiva, ¿no? Para poder seguir adelante. Y sobre todo, lo que me motiva más es poder aportar mi grano de arena en la sociedad. Ya está, o sea, es lo que me lleva por ahí, por ese camino. Volvamos al Bruno de 15 años. ¿Qué consejo le darías? Ninguno. ¿No? No. No. Yo creo que la vida como se ha vivido es como tiene que haberse vivido, y las experiencias que me ha brindado ese Bruno de 15 años hasta aquí es lo que me ha hecho ser lo que soy. No cambiaría nada. No cambiaría nada. Tal vez le diría, bueno, léete un par de libros más. Pero nada más. No sería lo que soy si no hubiese vivido lo que he vivido. Entonces no puedo cambiar nada, ni le daría otro consejo. Simplemente es la vida que me tocó vivir. Por eso no podría decir otra cosa. Salvo lo de los libros. El primer maestro me responde que no le diría nada, ¿eh? ¿Ah, sí? Qué bueno. Sí, yo creo que cada cosa tiene su tiempo, y al final yo he logrado, bueno, no sé si por mi experiencia de vida y demás, o el conocimiento que me ha aportado la filosofía del Zen, la práctica, el camino, ¿no? El camino del guerrero, sí. Eh, no, no me culpo de nada, ni obviamente si he hecho algo malo, obviamente, o que creo que he hecho algo malo, obviamente, pues internamente eso hay que trabajarlo, ¿no? trabajarlo, pero las cosas han sido como han sido, y De todas formas, en el momento en el que dices que no cambiarías nada, es que cualquier cosa que hayas tenido en el pasado ya lo has arreglado. ya lo he arreglado, eso es. Así que muy bien. Eso es. Eso es como estar en paz. Sí, eso es. Sí, y porque al final el cambio es el día a día, no está ni atrás ni adelante. O sea, los cambios se hacen diariamente. O sea, no puedes volver atrás ni tampoco mañana. O sea, todo lo que quieras cambiar para mañana lo tienes que hacer hoy. O sea, si tú quieres estar más fuerte para mañana, entrena hoy. No entrenes mañana. No digas mañana empiezo. No. Empieza hoy. Búscate la vida y empieza hoy. Porque el mañana es pasado mañana y luego pasado. Entonces, yo siempre digo esto. Yo siempre digo, todos los días lanzo una piedra al río. Tipo está, que va así, ¿no? Porque las ondas nunca sabes a dónde van a llegar. O sea, es fundamental. Pero todos los días tienes que hacer algo. O sea, algo que mueva el agua. Porque no sabes hasta dónde van a llegar esas ondas. Y esas ondas algo te pueden traer. Desde tu mirada como formador, ¿cuál es el error más habitual que se está cometiendo hoy en la enseñanza marcial? Pues yo lo que creo desde en Shaolin, por ejemplo, lo que veo es que se entrenan como demasiadas formas y se le quita tiempo al uso. Por ejemplo, si a saber 4 o 5 formas de palo no te convierte en una persona que sepa usar un palo. O sea, vas a saber usar el palo cuando practiques sparring con el palo. Ya. Cuando estudies las técnicas. Y esto es importante, el método de enseñanza. El método de enseñanza es así. Se practican movimientos aislados, perfeccionas esos movimientos aislados y luego los pones en práctica. Por ejemplo, practicas un movimiento aislado y la unión de esos movimientos aislados son los que hacen la forma. Pues con el palo, con las armas pasa igual. No puedes aprender la forma sin antes haber aprendido cómo cortar con el sable, cuáles son los movimientos de corte del sable o cuáles son los movimientos de bloqueo. Y luego, si solo te quedas en eso, solo vas a saber la forma.
No. porque no lo pones en práctica. Entonces yo creo que hoy en día falta tiempo para eso. ¿Por qué? Porque hay tantas formas y hay como un fanatismo por aprender X formas que se deja de lado esa parte. O sea, es como que se alejan de la base. ¿Por qué? Porque practicar un movimiento repetido muchas veces es muy aburrido. Entonces practicas una forma y la forma pues te aporta otras sensaciones, Mm. te aporta otra cosa. Es verdad, a mí también me gusta, a mí también me gusta la forma. Lo que pasa es que ya no practico tantas como antes. O sea, ahora me he centrado en 4 o 5 y ya está. O sea que lo que dirías, en fin de cuentas, es em, menos tiempo en formas, más tiempo en la práctica. Eso es, Menos teoría, más práctica. eso es. O sea, más centrarse en movimientos aislados y en su aplicación, si es que la hay, si es que se saben, y luego ya las formas. Vale. Porque las formas realmente, o sea, en las formas se encierra todo. O sea, que también eso es una realidad. En la forma uno tiene las defensas, defensa, ataque, evasiones. eh, es una herramienta, pero no es el todo. O sea, la forma la practicas cuando, si vas a competir, o bueno, para demostrar tu habilidad en Kung Fu. O sea, hay muchas cosas que se pueden expresar a través de la forma. Pero lo otro, por ejemplo, ¿de qué te sirve lanzar una patada al aire si luego no la practicas con un saco o con un pao o en un sparring? O sea, yo creo que hay un método, un proceso, pero se están saltando pasos. Y eso está pasando hoy en día. Porque obviamente pues se centra más en lo otro, ¿no? Pero te digo una cosa, pasa en todas las artes marciales. Mm, En todas las artes marciales. En el taekwondo, por ejemplo, mm. hay dos modalidades, como te he dicho antes, punse y combate. Sí, Como dices tú, los fanáticos del punse, de las formas, se centran en saber todos los quichos, los punse, en tener esos conocimientos para decir, sé todos los claro. quichos. Y mira cómo los hago, ya. Pero te enfrentas a un taekwondista de combate Mm, y ya claro. está. Y no sabes nada. Eso es. El tema de las artes marciales chinas es que antiguamente hay estilos que solamente tienen 3 formas. Está la forma corta, bueno, antes era solamente, o sea, es la forma corta, la intermedia y la forma larga del sistema. Y luego las armas, por otro lado, las armas que tocan. Depende del estilo, pues usarán unas u otras. Y luego está la parte que se entrenaba más, la parte de combate cuerpo a cuerpo. Eso era antiguamente, ¿no? Pero ahora, claro, si tienes en un programa 100 formas, Es difícil llegar. es muy difícil. De hecho, yo, por ejemplo, he preparado en los últimos años un programa para enseñar en cursos, básicamente, a otras escuelas o gente que me llama y tal, eh, solamente con una serie de formas que son las que considero que tienen lo esencial del Shaolin. O sea, no hace falta que practiques. Pero bueno, esto lo hablo desde mi experiencia y desde mi punto de vista después de tantos años de práctica. Igual otra persona que recién comienza sí que tiene que pasar por la base, que son una serie de formas. Sí. Pero llegado a mi punto, si yo tuviese que enseñarle a una persona desde cero, pues tal vez enseñaría más movimientos aislados, menos formas de mano así, o buscaría unas que engloben las que están compuestas por las características principales del estilo, las que caractericen bien el estilo de Shaolin, y luego la arma y su correspondiente sparring. Muy bien. Y la parte de Qigong y meditación. Y ya está, muy sencillo. Cuando entrenas, ¿prefieres el sonido del tambor del templo, música o el silencio? Nosotros no, música. A veces cuando estamos para hacer exhibición o de cara, por ejemplo, a una preparación de un examen, yo pongo la música aposta porque nunca escuchamos música. Yo pongo música china, ¿no? Y tal, tipo épica. Ah. Y la gente se confunde más. Porque al no escucharlo habitualmente entrenando, Eso es. Entonces eso también les aporta otra forma de entrenar. qué bueno. Les da un bagaje Eso es, de ten cuidado que hay cosas que te pueden distraer. claro. Qué bueno. Entonces habitualmente jamás hay música, salvo en la clase de Qigong un poco para crear el ambiente, ¿no?
Y además así practicáis el escuchar la respiración, ¿no? Sí, 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 sí. Eso lo hacéis, ¿no? Sentir, 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 sí, sí, sí. Vale, vale. Y entonces la música la utilizamos Para distraer. para distraer. Qué bueno. Claro, ¿verdad? Buenísimo. Muy bueno. Tu escuela avala el progreso por competencia, no por cinturones de colores. ¿Cómo sabes que un alumno ha dado su siguiente paso? Tenemos cinturones. ¿Tenéis cinturones? Sí, 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 Ah, sí. Mm. ¿y cómo es la escalera de cinturones? Nosotros teníamos ya un sistema de 21 cinturones. Ah, O sea, realmente eran grados, 21 grados técnicos. Entonces, bueno, realmente hacías 2 grados técnicos, un cinturón. 2 grados técnicos, un cinturón. Y luego en los niveles más avanzados tenías 3 grados técnicos o 4 y un cinturón. Realmente en ese momento teníamos solo 9 cinturones. Y lo que había entre medias eran grados técnicos. El sistema de Shaolin, el templo, estableció un nuevo sistema de cinturones que casualmente son 21, como los que ya teníamos nosotros, que yo había ya formulado con mi maestro hace muchos años atrás, porque dije, no, no, a ver, si yo quiero no solamente motivar, pero si quiero brindar una enseñanza ordenada y que lleve al alumno del punto A al punto B, C, D, con una progresión constante, pues necesito un sistema, ¿no? Entonces, antiguamente ya lo habíamos hecho. Entonces, ahora lo que hemos hecho, en vez de tener los grados técnicos, es que a cada grado técnico le hemos asignado un cinturón, basándonos un poco también en el sistema que sacó de cinturones que sacó el Templo Shaolin, que es un sistema a nivel global, internacional, que pretende unificar bajo una serie de criterios la práctica del Shaolin. ¿Por qué? Porque hay mucha gente diciendo, yo hago Shaolin, pero no hacen Shaolin. No, se aprovechan un poco. Yo aprendí con un maestro en la montaña de no sé dónde, ¿y quién es el maestro? Se llamaba X, ¿no? ujú. Y claro, entonces el Templo Shaolin no solamente lo ha hecho para ordenar, sino que también lo ha hecho para fomentar actualmente y a futuro competiciones en donde las personas, los alumnos, los practicantes de Shaolin, puedan presentarse con las formas, las mismas formas, por ejemplo, hablando de formas. Luego también va a haber combate con palo, con las mismas formas. ¿Esto qué quiere decir? Porque depende del linaje, tu forma varía o no. Entonces nunca eran las mismas formas, entonces es muy difícil o sea, de evaluar. Ya. Porque tal maestro le enseña con este cambio, tal otro le enseña con este otro, tal otro. Entonces lo que han hecho ahora, no, mira, este sistema tiene estas formas. Entonces todo el mundo que está dentro del Shaolin, prácticamente, se está adhiriendo a este sistema en donde te evalúan, y da igual quién seas, tienes que empezar desde la base. O sea, yo empecé desde la Qué base bueno. y me estoy evaluando. También voy a los exámenes, te examinan, son 3 maestros del Templo Shaolin que toman los exámenes, hacen las formaciones, y de hecho la primera formación en España se hizo en mi escuela. O sea, nosotros fuimos como centro formador, examinador, el mes pasado. Vinieron tres monjes del Templo Shaolin y organizamos el primer examen de Tuanping de Shaolin de España, de la historia. Qué fuerte. Ah, sí, 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 sí. Y para mí es un gran paso. O sea, yo creo en eso. Yo creo realmente... Porque aparte, esto es muy interesante. Mira, mucha gente piensa que este sistema lo tiene que meter en sus clases. Pero eso no hace falta, porque en su momento, cuando salió hace años atrás, y vinieron los monjes también a mi escuela a visitar la escuela, y tuvimos una reunión y demás, claro, yo les pregunté, le dije, mira, es que yo tengo mi maestro, mi linaje, mis formas, mi sistema, y dicen, no, dice, cada escuela puede mantener su propia receta. Esto es para que el templo Shaolin tenga un control y pueda establecer una serie de parámetros de lo que es el Shaolin. Entonces no hace falta que tú metas este sistema en tu escuela. Simplemente esto es para evaluar.
Entonces, pues antes de evaluar, pues se hace un curso, o si hay una forma que por casualidad la haces igual o muy parecida, simplemente cambias 4 cosas, la entrenas, te preparas el examen y te vas sacando estos cinturones. Lo interesante de esto es que el certificado que te entregan tiene un código QR. Y ese código QR te lleva a la base de datos del Templo Shaolin, en donde figura tu nombre y el nivel que tienes. O sea que una titulación más importante que esa no hay. Qué bueno. Porque qué mejor que te avale el propio templo, que diga, no, esta persona tiene este nivel y es tal, o sea, es que ya está. Qué bueno. Y así está todo ordenado, todo Eso es, perfectamente. eso Es es, que el orden viene bien en todos lados, eso en es. todas las disciplinas, en la Eso vida. es. En la vida en general. Entonces, a mí me parece una muy buena iniciativa Ujú. que defiendo, y obviamente como ahora somos centro examinador también, o sea, también obviamente lo defiendo porque creo que eso va a hacer que el Shaolin se conozca de otra manera. Qué bueno. Oye, ¿y los grados que dices de cada cinturón son grados virtuales, por decirlo así? ¿Y el cinturón sí, es físico? Cinturón físico. Ajá. Sí, 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 Por sí. colores también. Por colores. Sí. Los colores son blanco, blanco azul, azul, azul verde, verde, verde rojo, rojo, rojo amarillo y amarillo. Son los primeros, 9. ¿Y luego? Y luego ya viene el amarillo. A ver, como nosotros lo tenemos, luego viene el amarillo. Espera, sí, dorado con negro. Esto es nuestro sistema. Dorado con negro. Y lo único que cambia es la inscripción de dentro, que es primer grado, segundo grado, tercero, hasta. Pero vas cambiando la inscripción dentro del cinturón. Sí. O sea que tienes un negro para. No, es un cinturón nuevo. Ah, un cinturón nuevo Es negro. dorado con negro alrededor. Y luego cuando pasas, otro cinturón negro con otra inscripción. Y Eso luego es. otro negro con otra inscripción. Eso es. Vale, Y vale. ya los últimos 3 son dorados completos. Total 21. 21 niveles. 21 niveles. Sí. ¿Alguna vez viste a alguien con mala actitud aprender Kung Fu y volverse un peligro? No suele. No, a ver, que ellos, ahora que esté en mi cabeza, no he visto. Sobre todo también, ¿sabes por qué? Porque yo creo que al aprender ciertas técnicas, de las más agresivas del Shaolin, necesitas tiempo en la escuela. Entonces de primeras no vas a aprenderlo. Ah, vale. Entonces seguramente si vienes con esa intención no vas a durar ni 2 semanas. Muy bueno. Porque primero hay otro entrenamiento. Necesitas, primero es el cuerpo. Porque ojo, esto es interesante, porque para aprender el Shaolin tienes que primero moldear tu cuerpo. Porque tu cuerpo necesita una serie de características o de habilidades para poder ser eficiente en el Shaolin. Entonces, si tú no trabajas esa parte de primeras, la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, no vas a ser eficiente en el Shaolin. Entonces, por eso también, si hay gente que viene solamente de una manera porque quiere aprender algo agresivo y demás, no dura, porque nosotros enseñamos la defensa, pero Antes va el cuerpo. antes va el cuerpo, claro. Bueno. Antes va el cuerpo. Es verdad que tenemos clases de sparring y tal, pero si yo veo a alguien que se está pasando un poco, obviamente le llamo la atención. O sea, nosotros, ¿cómo te digo? No es promocionar, pero es como fomentamos. Nosotros intentamos fomentar la hermandad, el compañerismo, la armonía. Entonces, ese tipo de actitudes no van. Imagina que estamos viendo un combate a cámara lenta. ¿Qué movimiento insignia te haría decir esto es puro Shaolin? Pues no, puede ser un barrido un barrido, una buena patada frontal o una buena patada lateral. Sobre todo en las laterales, se usan mucho. Baja, media y alta. ¿Cuál dirías La patada lateral. la patada lateral es esa de Shaolin? Sí. Vale. Sí. Vale, porque, por ejemplo, he estado con otros maestros, por ejemplo el de Muay Thai, me dice un codo. Tú ves Claro. un codo en un combate, eso es Muay Thai.
Sí, 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 sí. Tiene una buena patada lateral, bueno, y codos también. Lo que pasa es que si me dices elegir una, pues la patada lateral yo creo Vale, vale. que sería la propicia. Sí, 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 sí. Si un padre desesperado te lleva a su hijo por rebeldía, ¿le podrías ayudar? Sí, 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 sí. Sin duda, sin duda. ¿Le serenarías más? ¿Estaría Mm, más centrado? sí. De hecho es el efecto del Kung Fu, del Shaolin Kung Fu. Ah, es el efecto. De hecho, hay padres que me han dicho, dice, es que mi hijo era completa, no atendía en clase, faltaba el respeto en casa, se peleaba con los hermanos. Y desde que empezó Kung Fu es otra persona. Fíjate, fíjate. O Ah, sea, que le puedes ayudar bastante bien, ¿no? sí, 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 sí. Yo creo, es que, claro, yo llevo practicando tantos años Shaolin y demás, bueno, como te decía, no quiero hablar de otras artes marciales porque desconozco en profundidad. Conozco a pinceladas, ¿no? Pero en profundidad, pero yo creo, como te decía, el Shaolin tiene mucho que ofrecer, en el sentido de que no es solamente el kung fu, es la etiqueta, es el protocolo, es la filosofía, es el fomentar lo que te decía, la hermandad, el compañerismo, la amistad, el respeto a los maestros ancianos, el respeto al maestro, el respeto a los instructores, a tus compañeros, a tus padres. Fomenta también la unión familiar. O sea, los valores que para mí son los más importantes de la sociedad, el Shaolin lo fomenta. O sea, si tú eres capaz de respetar al maestro de tu maestro, que es el símil a ser tu abuelo, el maestro es como un padre. Los compañeros de práctica son hermanos. Así es como se ve desde la tradición china del Kung Fu. Entonces, si tú respetas eso, obviamente vas a respetar tu familia. Qué bien. Sí, sí. Entonces, si la familia es la base. Sí. La unión familiar es la base. ¿Dónde trazas la línea entre honrar la tradición del Shaolin y evolucionar las técnicas a la vida moderna? Mm. Bueno, yo creo que la tradición de Shaolin se mantiene siempre, siempre, siempre ahí y lo que evoluciona pues pueden ser las herramientas que uno usa para poder transmitir la tradición. Yo lo veo así. O sea, no cambia la tradición, sino que cambia son las herramientas. Y las herramientas, pues como el internet, como podcast, ¿no? Como eh, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Es lo que te ayuda también hoy en día o a enseñar, ¿sí? O a simplemente contar lo que te gusta, lo que haces y que le llegue a más gente. Es como, por ejemplo, el podcast o lo que estás haciendo, ¿no? Tu trabajo es como cada maestro es una piedra que lanzas al agua. Las ondas nunca sabes a dónde van a llegar. Eso es. Claro, claro, claro. Y estás transmitiendo buenos valores a través de las artes marciales y del podcast, ¿no? Entonces, al final es un poco eso, es valerse de la tecnología, de las nuevas cosas para llevarlo lo tradicional. Eso yo lo veo así, yo lo veo desde ese punto de vista. Y si, por ejemplo, ahora, hace poco hicimos una grabación para un videojuego de captura de 3D. Entonces era captura de movimientos de Kung Fu para un videojuego. Claro, es que eso el día de mañana, pues grabas todo de una vez y tus alumnos pueden estudiar también desde casa. Obviamente la parte personal no se puede descuidar nunca porque hay cosas que solamente el ser humano te las puede transmitir, pero al final es que te puedes llevar el Kung Fu a cualquier parte, Qué bueno. ¿sabes? Mi maestro siempre decía, el Kung Fu es una mochila que no pesa, porque vayas donde vayas, el Kung Fu está contigo. O sea, porque depende de ti. Un palo en el suelo es un palo. Un palo en la mano de alguien que sabe artes marciales, en mi caso es Kung Fu. Es una herramienta. Un palo en el suelo o un cuchillo de cocina. Un cuchillo de cocina, eso es esto es muy bueno para explicar el bien y el mal. Un cuchillo de cocina lo usas tanto para cocinar como puede ser para otro fin, malo, ¿no? Depende de la persona y depende de o sea, cómo seas tú y cómo vayas a usar esa herramienta.
¿no? Como... Qué bueno. Lo de la mochila me ha encantado. Sí, No lo había pensado nunca. mi maestro siempre lo dice, yo viajo por todo, mi maestro viaja por todo el mundo. Él tiene discípulos en Argentina, Uruguay, México, tiene discípulos en, creo que Australia, Italia, bueno, estoy yo aquí en España, por todos lados. Y él en Bolivia también tiene, y entonces él viaja por todo el mundo, ¿no? Entonces dice él, Kung Fu es una mochila que no pesa, dice, yo me preparo, salgo y el Kung Fu va conmigo. Qué bueno. No, no, es muy bueno, es muy bueno. Yo cuando lo pensé dije, pues, es verdad, porque al final es como un oficio. Sí. Si tú sabes cocinar, pues sabes cocinar aquí y en cualquier parte del mundo, Eso ¿no? es. Entonces, es básicamente eso. Es una habilidad que tú posees y que puede ser muchas habilidades. O sea, me refiero, puede ser el don de la palabra, ¿no? Puede ser mil cosas. Y va contigo todo. Y va contigo a todos lados. Entonces, no hay que subestimar el conocimiento y los oficios, porque tienen un gran valor, Sí. gran valor, ¿no? Y las artes marciales, obviamente también, que es de lo que estamos hablando, la llevas a Sí. cualquier parte, ¿no? Aquí se te O sea, hace- siempre hablamos con mi maestro, el corazón de Shaolin puedes llevarlo a por todo el mundo. Cuando escuchas a padres comentar que las artes marciales o los deportes de contacto generan violencia, ¿qué argumentas desde la ética de los 5 valores? Va a variar mucho de la persona que esté a cargo. Hmm. El maestro lo es todo, ¿no? Sí, sí, yo lo veo así. Porque un buen maestro va a educar a alumnos o sea, no violentos, ¿sabes? O les va a poder llevar por el camino. Pero si el alumno siente que ese no es su camino, pues se va a ir. Qué bueno. Y va a buscar otro que sea de igual condición a él. Pero al final todos tenemos la facultad Qué bueno. de cambiar o de entender, ¿no? De otra manera las cosas, ¿no? Entonces, para mí la figura del profesor, del maestro, del instructor es fundamental. Es fundamental. Me encanta que me digas esto. Y volvemos un poco a lo que hablamos antes. El entrenador entrena, el maestro enseña el camino. El maestro es el que te enseña el Kung Fu. Pero el Kung Fu no es solo del cuerpo, es el Kung Fu de la mente, ¿no? Entonces es el que te va a transmitir otra serie de valores, pero no solamente hablando, es el hacer. Claro. Es el hacer diario, el comportamiento. Por eso, por ejemplo, a mis instructores siempre les digo, o sea, no se trata solamente de cómo te comportas dentro de la escuela. Es en la calle, es en todos lados. Si tú sales de fiesta con los alumnos y te emborrachas, pues ya estás dando un mal ejemplo. Yo lo siento, pero eso es un mal ejemplo. Sí. ¿Sabes? Qué importancia es el maestro por encima, inclusive hasta del arte marcial, ¿eh? Sí, claro. A mí yo me he sentido muy influido por mis maestros y su forma de ser. A ver, también es verdad que he tenido la particularidad que 2 de ellos pues, han sido monjes. Entonces, bueno, pues lo he vivido tal vez de otra manera, pero también he entrenado con otros maestros que no son monjes y que también pues, tienen otras cualidades, ¿no? O sea, la lealtad, el respeto, la humanidad. Y yo creo fundamentalmente que el responsable la responsabilidad recae, ¿no? Es el maestro, ¿no? El que guía, es el que lleva el barco. Eso es. Es el que lleva el barco. Entonces hay que predicar con el ejemplo y luego entrenar las artes marciales en el tatami, ya está. Y ya está. Claro. Es así. Fácil y sencillo. Sí. ¿Qué tiene un dojo que no puede dar una cancha? El silencio. Muy bueno. El silencio. El silencio. Yo creo que el silencio es lo que tenemos que aprender a valorar. No todo el mundo tiene el valor de estar en silencio. O solo en silencio. O llegar antes al Wuquan, a la escuela, y sentarse en silencio un rato. O sea, no hay mucha gente capaz, incluso, de apagar el ruido interior. Entonces, para mí, la mayor... O sea, es el silencio. O sea, el silencio es lo que... Y porque se crea también una dependencia del ruido. Sí. Porque el ruido tapa.
Eso es. Entonces, como el ruido está tapando, pues no deja salir lo verdadero, ¿no? Lo que realmente hay. Entonces es tapar, 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 tapar. Tapas con alcohol, tapas con drogas, tapas con ruido, tapas con amistades falsas, tapas comprando cosas que no necesitas, ¿entiendes? Entonces al final el silencio es el camino del guerrero. Más allá del talento físico, ¿qué rasgo humano te emociona ver florecer en un discípulo de Shaolin? Que sea buena gente. O sea, yo, por ejemplo, los instructores, yo los elijo, tal vez no son, no, igual alguno no es el mejor de tal, pero es muy buena, pero es buena persona. Y cuando una persona buena da clases, el resultado es positivo. Qué bueno. Y aparte no solamente que sea buena persona, sino que sea constante. Porque no es lo mismo una persona con mucho talento se quema como una cerilla. Una persona constante perdura en el tiempo y se vuelve indestructible. O sea, es una persona constante es como la gota de agua que atraviesa una piedra. No la atraviesas así. La atraviesas día a día. Pa, pa, pa. Y eso es lo que yo valoro. Estas enseñanzas Shaolin se podrían condensar en libros que seguro hay por ahí. ¿Tú habías escrito uno o vas a escribir alguno? Sí, mira, he escrito uno ya, pero está más orientado a historia, características del estilo. O sea, ese libro que escribí lo escribí creo que fue el 2020, justo en la pandemia. Ya lo llevaba escribiendo antes, pero ahí fue cuando tuve tiempo de cerrarlo, ¿no? Y entonces de ese libro, ese es el volumen 1, surgieron 4 más, que los tengo todos, tengo algo, de todos tengo algo. Y no había tenido tiempo hasta ahora de hacer nada, pero hace un año me contactaron de una editorial y aparte de esos 5 volúmenes que había preparado, tenía otra idea. Ahí que ya le había hecho el índice, tenía el nombre, todo. Y cuando me llama este editorial, pues le doy esta idea, ¿no? Me dice, mira, queremos algo de filosofía Shaolin, tal. ¿Te gustaría hacerlo? Y yo, bueno, es que tengo algo ya, o sea, pensado de que Qué bueno. Entonces les pasé el índice, el nombre, la idea en general y les encantó. Porque aparte es que no hay, o sea, sinceramente. Y va a salir ahora, calculo que en octubre, si todo va bien, si todo va bien. Porque bueno, estamos cerrando ahora maquetación, estamos viendo, falta que me manden algunas cosas de China que pedí para meter en el libro. Y bueno, mi maestro colabora con un poema en el libro también. Mi maestro escribe mucho, tiene muchos libros publicados de poemas, bueno, luego tiene libros de Kung Fu y libros de Kung Fu, ha publicado, no sé, 200. Sí, 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 ha hecho un trabajo muy grande. Y así que este libro es un poco sobre, realmente es sobre un camino de vida dentro de la filosofía de Shaolin, que engloba desde el trabajo de concentración, la meditación, la compasión, ¿Respiración? el silencio interior, la respiración. Hablo también, por ejemplo, de entrenamiento físico integral. O sea, es un libro, son 16 enseñanzas bueno, que desarrollan diferentes puntos de la filosofía Shaolin, desarrollados. O sea, es como realmente ahí yo plasmo un poco mis aprendizajes en el camino Shaolin y bueno, de eso se va a tratar el libro, que saldrá, pues lo que te digo, saldrá ahora en breve, si todo va bien. Si es que no lo posponen igual para la feria del libro el año que viene, no lo sé. ¿Se puede decir el nombre o todavía estamos ahí? Todavía no puedo. En cuanto salga, nos lo dices y lo Sí, 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 lo sí, promocionamos en el programa. seguro, gracias, sí, sí, sí. Eso dalo por hecho. Genial, gracias. Es importante que la pareja te apoye si decides dedicar tu vida a un arte marcial. Muy importante, muy importante. Yo lo veo fundamental, porque no es nada fácil. De hecho, yo creo que, bueno, mi esposa lo entiende porque ella es china y está metida en el mundo. No practica Kung Fu, pero tiene otro Kung Fu, o sea, es otro Kung Fu. Ella, bueno, ha trabajado mucho como traductora, entonces ella conoce mucho de filosofía
budista, taoísta. Ella es maestra de té. Ella se dedica a la cultura del té. Y bueno, cada vez que vienen los maestros, ella está... O sea, ella un poco en el centro es la encargada, o sea, es la directora de gestión cultural. Entonces ella se ocupa de la gestión cultural. Yo me ocupo de la parte marcial. También gestiono cosas de cultural, pero ella es la parte cultural y la parte del té. Entonces todo lo que son talleres de, por ejemplo, medicina china, pintura, caligrafía, charlas, ceremonias de té, todo eso lo gestiona ella. Y todo lo que son cursos y demás de arte marcial lo llevo yo. Y realmente su apoyo hacia mi carrera ha sido incondicional. Ahora estoy muy agradecido. Muy agradecido porque realmente no es fácil, ¿sabes? De hecho, me acuerdo, mi hija nació en junio y yo en agosto me fui a China. Y ella se quedó, bueno, vino mi madre a ayudar, ¿no? Pero me refiero que tal vez otra persona no hubiese, ¿sabes? Pero ella entiende bueno, que es mi formación, que yo me formo constantemente, que para mí también es un momento clave, importante de mi vida, ¿no? Aparte, bueno, obviamente mi hija también, ¿no? Pero que tampoco lo pasé muy bien, ¿no? Tan lejos de mi hija recién nacida, ¿no? Pero al final es eso, y bueno, nos apoyamos mutuamente realmente, ¿no? Yo la apoyo en su parte también de té, de cultura del té. Ella también, por ejemplo, ha ido a formarse a China, obviamente para tener las titulaciones de maestra de té y demás, y ha estado fuera, o sea, es un poco, tiene que ser mutuo, ¿no? Y yo lo veo, sí, sobre todo esa armonía, ¿no? Esa armonía que tiene que haber bueno, para consolidar proyectos, para ese apoyo, ¿no? Porque, ya lo digo, o sea, no es fácil porque al final no solamente uno tiene que gestionar la escuela, tiene que dar clases, pero también tiene que entrenar para uno mismo. Porque, por ejemplo, cuando yo doy clases, igual hay clases que, por ejemplo, estamos haciendo sparring, falta alguien, pues me meto yo, sin problema. Pero no es mi clase. O sea, yo estoy ahí para servir a mis alumnos. Claro. Entonces, mi entrenamiento tiene que ser aparte. Porque si no sería egoísta, ¿sabes? Al final. Si yo dedico, entreno yo y que me sigan, no, no es así. No, yo tengo que dedicarle tiempo a esa persona que cree en mí, que confía en mí, que viene a mi escuela mes a mes para aprender. Entonces yo me tengo que volcar a ellos, entonces ahí no entreno. Entonces, claro, volviendo al tema anterior, no es fácil si yo le tengo que dedicar mínimo, yo entrenar necesito por lo menos 3 horas. No. ¿Sabes? Más o sea, personal, ¿no? A veces 2, a veces 1, a veces no son seguidas, a veces es 1 hora, luego descanso o doy una clase y luego ya por la tarde entreno un poco antes, o me quedo luego entrenando, o incluso en casa entrenando. Madre mía. Sí. Tiene que estar ahí. Claro, y a veces, bueno, hay que sacrificar ciertos, qué sé yo, algún viaje familiar, ¿sabes? Intentamos un poco, bueno, llevarlo, compartir mucho, ¿no? También tenemos la suerte de que los dos nos dedicamos a esto y pasamos mucho tiempo en familia, es un tiempo compartido. Yo, por ejemplo, le digo a mi hija, digo, mira, o sea, tú tienes la suerte de que tu padre y tu madre pues trabajan y tienen su propio trabajo, ¿sabes? Que no tenemos que estar yendo a otro sitio y estamos más tiempo con ella, ¿no? Uy, qué lujo. Sí, entonces, bueno, pero es importante. Por eso decía, la familia es importante y sobre todo tener ese apoyo, yo creo que es fundamental. Sí. Fundamental. Una persona que no te entiende en este camino es muy complicado, muy complicado. Porque al final, si quieres ser bueno, o sea, si realmente quieres ser bueno, o sea, hay un sacrificio detrás. O sea, el éxito no llega entrenando 2 veces a la semana. Eso es. O no instruyéndote, o no estudiando, por ejemplo, en mi caso, no estudiando chino, o no estudiando libros, o leer, informarme, o sea, estudiar. O sea, es que el éxito no llega si no es algo diario. Y eso yo siempre le digo a los instructores, por ejemplo, en mi escuela. O sea, no, el Kung Fu no alcanza. O sea, tenéis que aprender cultura china, tenéis que saber sobre cultura china. Un maestro de Kung Fu que no abraza la cultura china no va a entender nunca el Kung Fu. O sea, es que es así.
O sea, vas a ser un maestro del movimiento, pero es que si no entiendes la cultura china, no entiendes lo que hay detrás del Kung Fu. Y no puedes entender la filosofía. Y no vas a poder transmitir la filosofía, porque no está integrada. Entonces, y eso se puede ver, se puede ver, se puede ver. Se ve mucho, de hecho, se ve mucho. O sea, se ve mucho porque es que el Kung Fu se queda cojo. Al final, solo enseñas un Kung Fu estándar, ¿sabes? Tal vez sin linaje, sin formación cultural detrás. Y bueno, igual puedes tener alumnos 2 años, 3 años, pero cuando los alumnos ya empiezan a indagar y notan esa falta de linaje o de, ¿sabes? Es como, Eh, como un Shaolin sin espíritu, ¿no? claro. Claro, pegar a un saco, a un pavo, pues lo aprendes hasta de YouTube. Pero hay más cosas, ¿no? Hay más cosas detrás. Ah. Pero bueno, esto siempre hablando de la parte no filosófica, cultural y tal. Luego, bueno, si te dedicas al boxeo profesional, pues vas a lo que vas. O al MMA, o sea, pues vas a ir a eso. O sea, es que claro, hay muchos caminos. O sea, si tú vas a ser un peleador profesional, pues te vas a dedicar a ser peleador profesional, la cultura te puede acompañar, obviamente. Que es otra parte. Pero tendrás que poner más foco. O sea, yo creo que en el tiempo, en la carrera de una persona, pues hay diferentes edades, cada edad tiene un kung fu y cada edad también tiene un foco diferente. Pero hay que saber aprovecharlo y hay alguien que te lo tiene que decir. Y volvemos a lo del maestro. Y volvemos a lo del maestro. ¿Entiendes? O sea, es que Sí. sin eso es que no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Y no es lo mismo que viajes a China y practiques en una escuela. Voy a usar la palabra esta random, que ahora todo el tiempo la juventud la usa, una escuela random, a que vayas y que tengas tu maestro y que te enseñe directamente. Y que tú puedas transmitir eso a tus alumnos. Entonces tú igual vas a China y aprendes el Kung Fu estándar. O sea, incluso, ¿vale? Solo vas y vives la experiencia, pero no aprendes Kung Fu. ¿Entiendes? Sí. O sea, el Kung Fu lo hablo desde algo más profundo, ¿no? Más allá de verdadero Kung Fu. Sí, eso es. Eso es. Entonces, esto se ve mucho. Y yo insisto mucho en eso. Que al final, bueno, tener un linaje, no sé si es suerte o también uno lo busca o a través del trabajo que ha hecho uno lo ha conseguido, pero es fundamental. Fundamental para tener, pues eso, siempre tener una guía, siempre tener... Porque si el maestro sigue practicando, el maestro evoluciona. Qué bueno. Y ese maestro pues te transmite a ti esa evolución. Y si tú sigues practicando, tú también evolucionas y transmites eso a tus alumnos. Ahora, si el maestro se estanca, el arte del Kung Fu se estanca. Entonces ya ahí nos vemos en un inconveniente. Si forjas a un artista marcial completo desde cero, ¿qué otras 2 disciplinas combinarías con el Kung Fu Shaolin y en qué orden? Pues yo creo que... Y si fuera así, ¿cuál sería? Pues ya está, lo tengo muy claro. Porque es un poco también lo que, como yo practico. Yo le enseñaría el Shaolin. Lo primero. Sí. Grappling y MMA, ya está. Muy bueno. Con el Shaolin tradicional no necesitas otra cosa. Porque tiene los golpeos del boxeo, tiene las patadas, tiene las rodillas, los codos del Muay Thai, tiene las proyecciones, tiene luxaciones de pie. Y ya luego de suelo tiene, pero se trabaja poco. Porque de suelo tiene lo que es la parte que viene del Chin Na policial, que es control y agarre del oponente en el suelo. Pero no tiene el juego que tiene el grappling. Ya. Porque es el juego de seguir y salir, no tiene esa parte desarrollada. Entonces yo optaría por eso, porque la parte de striking ya está en Shaolin, en la parte de Shaolin. Qué bueno. Entonces, striking con proyecciones, codo, rodilla, sí, y luego grappling y al MMA. Directo. De hecho es lo que están haciendo los chinos ahora ahí. Qué bueno. Los chinos están practicando así. Y te digo, son unas bestias. O sea, a ver, muscularmente el occidental siempre ha sido más grande, pero es que hay gente muy buena, muy potente. ¿El Kung Fu Shaolin es un camino físico, mental o espiritual? Los tres. Los tres, ¿no? Los tres. Sí. Los tres.
depende de quién lo enseñe, pues te va a enseñar una parte u otra, o todo. Pero siempre los tres van unidos. Siempre los tres deberían ir unidos, sí. Pero ojo, la parte espiritual no quiere decir que tienes que ser budista o convertirte al budismo, o sea, no tiene que ver eso. Tiene que ser que tú a través de la práctica y de la filosofía encuentras la paz interior. O sea, al final espiritualidad es paz interior, ¿no? Entonces, no tienes que convertirte a otra o abrazar otra, vamos a llamar religión, aunque yo no se considera como una religión, es una filosofía, ¿no? Pero no necesitas abrazarlo, o por lo menos, o sí, pero puedes ser cristiano a la vez. Ya, Sí. Entonces, necesitas los tres. para que sea completo. Sí, sí, para que sea completo es fundamental. ¿Qué parte del desarrollo humano pierde un joven cuyos padres le dicen, mejor no aprendas a pelear nunca? Pues yo creo que el aprender a pelear es lo que evita que te pelees luego. Es lo que te da ese control sobre ti mismo y sobre las situaciones. O sea, es que para mí, o sea, todos deberían aprender artes marciales. Sí. Sobre todo, ¿por qué? Porque para forjar una actitud, para forjar una forma de ser, para darte seguridad a la hora de caminar, de estar de pie, de estar sentado, de relacionarte, para mí es fundamental. Para mí es fundamental. O sea, aparte que el camino del arte marcial, haces muchos amigos, o sea, haces mucha amistad, pero es un camino también individual. Y eso te hace fuerte, ¿eh? Porque no es dependiente de otros. ¿Entiendes? No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. No te Eso- quiero interrumpir porque está... esto te hace fuerte para caminar solo. Es como hablamos antes, no todo el mundo puede sentarse en silencio. Pero una persona que practica artes marciales puede caminar solo sin problema. Si alguien entrena contigo, se implica y no abandona, ¿qué parte de el maestro Bruno se lleva en su corazón? Qué buena pregunta. Mm, Muy buena pregunta. Ah. Yo creo que esa persona pues realmente se llevaría no solo el conocimiento en sí, sí, sino también como una parte de mí, ¿no? Es como no se queda solo en el movimiento del cuerpo, ¿no? Sino eh, tampoco quiero hablar de sabiduría, pero sí de una especie de, no sé, un poco lo que intento transmitir es como un camino de vida, ¿sabes? Aprender a ser, no sé, intentar ser buena persona, eh, relacionarse bien con los demás, ser leal, tener sentido de la justicia, ser compasivo hacia uno mismo y hacia los demás, ¿no? Ser paciente, perseverante, eso. Para quienes hayan conectado con tu visión, ¿dónde pueden encontrarte y cuál es el primer paso para probar el Kung Fu Shaolin auténtico? El Kung Fu Shaolin auténtico. Pues ahora tenemos la sede principal en el centro de Madrid, en la zona de Argüelles, Moncloa. La calle calle Antonio Palomino, número 8. Ahí estamos, ahí estoy prácticamente todos los días, Perfecto. practicando y dando clases, bueno, a veces tomando el té. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí estamos y nada, cualquier persona que quiera practicar, iniciarse en el camino del Shaolin o simplemente ir a probar, a ver qué le parece, qué tal, pues ahí estamos. Perfecto, pues nada, Bruno, muchísimas gracias por haber venido. Nada, muchas gracias a ti, Pablo. Ha sido un placer. Mm. He descubierto un montón de cosas que desconocía. Me ha encantado tu disciplina. Haré más por informarme y nada, te deseo lo mejor
muchos éxitos y que tengas la vida que promueves, que es una vida muy buena. Nada, muchísimas gracias. La verdad te agradezco por darme la oportunidad, ¿no? de poder expresarme y bueno, contar un poco lo que no deja de ser mi experiencia personal y cómo lo veo. Y bueno, siempre intento pues, ser lo más pragmático posible a la hora de contar las cosas y bueno, transmitir un poco lo que siento, ¿no? Y lo que he aprendido en este camino. Muchas gracias. Lo que te digo, muy agradecido de que hayas venido. Nada, gracias.